Bueno, espero sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio en el cual nos dicen que cuando un fluido viscoso e incompresible fluye entre dos placas fijas, es decir, vamos a tener una placa superior y otra placa inferior y que va a haber un fluido que lo está atravesando, ¿cierto? Además nos dicen que es un flujo laminar y bidimensional. Nos dan la ecuación del perfil de velocidades, que en este caso va a ser parabólica, y adicionalmente nos dicen que la separación entre las placas va a ser de 2b. Listo. Nos preguntan, determine el caudal unitario y calcule y dibuje el perfil de velocidades media, ¿cierto? Nos dan este dibujo, es lo que les decía, va a haber una placa superior e inferior y por acá lo va a estar atravesando un fluido. Como punto de origen, tomaremos pues la mitad justo en la mitad entre las dos placas, es decir, a una distancia de B. Partiendo de eso, tenemos ciertas condiciones de frontera que van a ser muy interesantes y nos van a ayudar a entender por qué la velocidad máxima se encuentra en el centro. Si decimos que Y es igual a B, ¿cierto? Es decir, eh, que partiendo de acá para arriba va a haber B y de acá para abajo va a haber B. Cuando yo digo que Y es B, tendremos que la velocidad va a ser igual a 0. ¿Por qué? Pues siendo este valor B, esto se haría 1 y todo esto se haría 0, ¿cierto? 1 menos 1, 0, perfecto. Y pues la otra condición sería de que Y fuese igual a 0, que sería en todo el origen. Acá tendríamos que la velocidad sería la velocidad central, ¿cierto? Bueno, adicionalmente a eso nos están dando un dato, una indicación de que el caudal unitario va a ser el caudal por el espesor o cierta longitud, que en este caso será B, ¿cierto? Como se indica en la parte superior de la placa, que sería el ancho de esta placa. Listo. Bueno, inicialmente tenemos que hacer un análisis para determinar a qué se refieren con caudal unitario. Este caudal unitario va a ser nada más que el análisis de 1 metro de longitud, ¿cierto? El caudal que esté pasando entre las dos placas, como se muestra en la figura, ¿cierto? Ahora, como tenemos esta ecuación que nos la está brindando el ejercicio y conociendo por, por, por la información anterior que nos brindaron de que pues las placas van a estar fijas y tendremos un fluido incompresible, un flujo laminar y bidimensional, tendremos que vamos a estar calculando un caudal volumétrico, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, tendríamos esa ecuación, donde tendremos una velocidad y un diferencial de área. Despejando, pues, reemplazando simplemente acá lo que es el caudal, tendremos esta ecuación para el caudal unitario. Ahora bien, haciendo el análisis de este diferencial de área, tomaremos como si acá encima estuvieran las dos placas, ¿cierto? Y todo lo que está entre ellas, es decir, esto va a ser fluido. Se va a analizar
una porción muy pequeña, digamos, muy pequeña. Pues eso es por términos visuales para saber que se está analizando eso. Por eso se toma el diferencial. Listo. Entonces tendríamos ese diferencial de y. ¿Por qué? Va a estar variando dependiendo de la altura. Tendríamos un vector área que al el fluido estar viniendo de izquierda a derecha en esta dirección, se sabe que el vector área va a ser perpendicular a esta superficie, a la que se está cortando en estos momentos. Listo. Y que el vector velocidad va a estar también en ese sentido, es decir, va a ser perpendicular. Entonces, el ángulo que se va a formar entre el vector velocidad y el vector área, que es el que nos interesa para esta parte de la ecuación, va a ser 0. Más adelante lo mencionaré. Listo. Como les venía diciendo, el vector, el ángulo entre el vector velocidad y área va a ser 0. Y el diferencial de área va a ser nada más que pues, el área de este rectángulo, pero con el diferencial, ¿cierto? El rectángulo, este rectángulo, el que está achurado o acotado. Listo. Ya procediendo a la parte matemática, partiendo de la ecuación parabólica que ya tenemos y el diferencial de área y el ángulo θ 0, tendremos que nos va a quedar esta ecuación. Al ser coseno de 0, se nos hará esto 1, ¿cierto? Y pues nuevamente para referenciar a qué vamos, nos quedará eso. Entonces, como estamos partiendo de todo el centro de, bueno, la mitad entre esas placas, quiere decir que vamos a tener que variar nuestro diferencial de dónde a dónde, de más b hasta menos b, ¿cierto? De ahí parten el rango para la integral. ¿Listo? Bueno, ya partiríamos del proceso matemático, las b se nos cancelan, integramos, evaluamos, ¿cierto? Ya esta es la parte más matemática del proceso. Terminamos de evaluar y nos va a dar un resultado. Este resultado, ¿qué será? El caudal unitario. Ahora bien, al conocer ya este caudal unitario, tendremos que determinar la velocidad media. ¿Y qué se conoce como velocidad media? Será nada más que el caudal sobre el área por el ángulo que forme esa velocidad con el área. Como en este caso, pues θ 0, sabremos que esto será 1, ¿cierto? Ahora, como conocemos este caudal y conocemos el caudal unitario, tendremos ahora pues, con mayor certeza, pues como les digo, conocemos el área, que será toda esta altura, 2b, por el ancho o el espesor. Listo. Y simplemente será reemplazar y tendremos ya la velocidad media. Ahora nos dicen que también hay que dibujar el perfil de velocidades media. ¿Qué quiere decir? Tendremos este perfil de velocidades, que sería el inicial, pero como estamos calculando es la media, quiere decir que vamos a tener que determinar algo que abarque todo esto, que abarque el mismo valor, pero que matemáticamente se represente diferente, o gráficamente lo podemos entender para una mayor comodidad, es decir, de esta forma, ¿cierto?
Y bueno, ya eso sería todo por el momento. Espero les haya servido bastante. Hasta luego.